tópico. Vamos al ataque cerebral isquémico y invito al doctor Luis Núñez al podio. Nos va a hablar del manejo de la presión arterial en situación del stroke isquémico. Buenos días a todos. Gracias a la doctora Berruti por la invitación a participar en este curso. La charla se va a centrar en el manejo de la hemodinamia intracraniana en la injuria encefálica aguda de etiología vascular y en el accidente cerebral isquémico en particular. Es un tema muy extenso, muy vasto, y bueno, vamos a intentar dar algunos tópicos para el manejo más práctico. La hemodinamia cerebral podemos centrarla en el flujo sanguíneo cerebral. Tal vez ese sea de los valores el de más importancia, pero no hay que tener en cuenta que sobre el mismo influyen múltiples factores en forma permanente que interactúan entre sí, y en este sentido el correcto manejo de la hemodinamia en la injuria cerebral vascular y de cualquier tipo debe considerar la integralidad del sistema. Estos son algunos de estos parámetros que interactúan y estas son algunas de las interacciones y podemos nombrar más. Dicho esto, la charla la vamos a centrar en el manejo de la presión arterial media por un tema de practicidad y tiempos. La injuria encefálica de etiología vascular en realidad no es abarca un conjunto de patologías que va desde el ACV isquémico con sus diferentes tipos, el hemorrágico también con sus diferentes tipos. La hemorragia es una gran idea como un tipo diferente dentro del ACV hemorrágico. También está el PRES, la preeclampsia, la encefalopatía hipertensiva y podemos nombrar otro. O sea, son etiologías con una fisiopatología diferente, pero que en común tienen una alteración en el flujo sanguíneo cerebral. Para hablar de flujo sanguíneo cerebral es inevitable hablar un poco de historia, como decía Pedro, y nombrar a Lassen, que fue el primer autor que describió la curva del flujo, de la autorregulación cerebral en humanos. Previamente se habían descrito en animales, pero Lassen fue el primero que la describió en humanos. Esta es la visión clásica, un trabajo, y esta es la curva que la conocemos todos, en la cual básicamente lo que se muestra es que el flujo sanguíneo cerebral permanece constante en un amplio rango de presiones que va de unos 100 miligramos, milímetros de mercurio entre los 50 y los 150, y por debajo de 50 el flujo se hace dependiente de la presión arterial media, o sea, baja el flujo, y tenemos riesgo de isquemia, y por encima de los 150 también se hace dependiente y hay una situación de hiperemia y riesgo de edema y transformación hemorrágica, particularmente en el stroke. No obstante, esa visión clásica, hoy por hoy hay autores que tienen sus otras visiones y plantean una curva con un rango de autorregulación un poco más estrecho, o bastante más estrecho, y una parte inicial que es más dependiente del flujo, o sea, sería una visión de un cerebro más vulnerable a la hipotensión, y una parte autorreguladora en el límite superior que sería más eficaz ante los aumentos de la presión cerebral o la presión cerebral media. Por lo tanto, la vasculatura cerebral tiene una capacidad autorreguladora, pero su eficacia no es perfecta y depende de la magnitud y la dirección del cambio en la presión de perfusión. También hay que hablar dos cosas de autorregulación. Todos tenemos el concepto de que la autorregulación sucede a nivel de las arteriolas, y eso es cierto, pero no hay que olvidar que también las arterias de conducción tienen cierta participación, que son arterias que están densamente inervadas, y que sobre estas arterias actúan muchos de los fármacos de los cuales nosotros utilizamos para el manejo de la presión arterial. Por lo tanto, ahí también estamos influyendo en parte en la autorregulación. El flujo sanguíneo cerebral normal, esto sabemos todos, representa el 20% del flujo sanguíneo circulante,
Si tomamos el promedio global de todo el encéfalo es de unos 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido, pero este flujo no es uniforme, y esto determina áreas de mayor o menor resistencia a la isquemia, áreas de mayor o menor riesgo de edema cerebral y de transformación hemorrágica, y tenemos zonas muy irrigadas como la corteza cerebral y otras áreas grises como los núcleos grises de la base, que están en flujos de 60 a 70, pasando por los hemisferios cerebelosos, y finalmente la sustancia blanca y el tronco encefálico con flujos que van de 20 a 25. Recordad además que la circulación anterior, o sea, por el sistema carotidio, representa del 70 a 75% de flujo sanguíneo cerebral, mientras que la posterior, por el sistema vertebrovascular, del 25 al 30. Todos tenemos el concepto de que una presión objetivo, una presión de perfusión objetivo mayor de 60 es protectora. Pero esto no siempre es así. En la injuria cerebral en particular se ha demostrado que hay una alteración en la autorregulación cerebral y no solo en la zona de la lesión. Esto es particularmente cierto en los stroke extensos, en los cuales se ha demostrado en algunos trabajos, si bien con resultados contradictorios, que también existe cierta alteración en la autorregulación en el hemisferio contralateral a la lesión. La capacidad autorreguladora, aparte, es dinámica, cambia con el tiempo, durante el transcurso de la lesión cerebral y en relación con las variables de tratamiento. Y una regulación deficiente del flujo, ya sea por la lesión o por el tratamiento que nosotros le hagamos, es un factor preponderante que contribuye al desarrollo de una lesión cerebral secundaria. Entonces, la optimización del flujo es un factor clave, pero el obstáculo más importante es la falta de métodos adecuados para un monitoreo continuo del mismo. El stroke isquémico, que es lo que vamos a centrar ahora la charla, si bien parece una patología uniforme, en realidad no hay dos estados isquémicos que sean iguales, pero sin embargo esta diversidad no se plasma en las guías de tratamiento. ¿Por qué no son iguales? Porque, bueno, el stroke isquémico tiene diferentes fisiopatologías, depende de la existencia de enfermedad previa, por ejemplo, hipertensión, depende del vaso, de la región expectada, de la extensión, del tratamiento que sea pasible de ese paciente y de existencia o no de circulación colateral. Solo en la parte de tratamiento tenemos este amplio abanico de situaciones que va desde el stroke que no tiene criterios de reperfusión a aquellos que sí los tienen, ya sea por tratamiento farmacológico o trombectomía mecánica, y el éxito del mismo, desde una revascularización completa, parcial o un tratamiento sin éxito. Por otro lado, tenemos obstrucciones que van de las grandes arterias, de la carótida, de la cerebral media o las secciones distales, pacientes con mayor circulación colateral o con ausencia de circulación colateral o pobre, como los diabéticos, la presencia de hipertensión persistente, que esto nos modifica la curva de autorregulación, la extensión del stroke, y si esto afecta aparte a la circulación anterior o posterior. Todas estas variables hacen de que no haya dos strokes que sean iguales. Solo una mención, solo una minoría de los pacientes con stroke isquémicos reciben tratamientos de reperfusión. Estos son datos de la ESO, de la Asociación Europea, que dice que menos del 20% reciben tratamientos con RTPA, con una media del 7.3%, y los que reciben trombectomía mecánica no llegan al 5%, es una media del 1.9%. Y de los que reciben trombectomía mecánica, muchos han recibido también RTPA. Y aproximadamente de esos pacientes, el 46% que no tiene una reperfusión exitosa, presenta igualmente una discapacidad severa a los 6 meses después del procedimiento. ¿Por qué es importante la presión arterial y su manejo en el stroke? Bueno, porque el 60% de los pacientes con stroke isquémico se presentan con hipertensión arterial. Esto puede ser considerado una respuesta adaptativa, fisiológica, que mejore la presión de perfusión, pero también representa una limitante para el tratamiento de reperfusión, ya que es un criterio de elegibilidad o de contraindicación para la aplicación del tratamiento de reperfusión, ya sea farmacológico o mecánico. Hay dos enfoques actualmente, hay un manejo estático, cuyo objetivo es lograr unos parámetros preestablecidos, y un manejo personalizado que intenta identificar una presión de perfusión óptima.
El manejo estático básicamente son las guías de la práctica clínica que plantean un monitoreo más accesible, objetivo, y que se pueden implementar en todas las UCIs, en todas las unidades de stroke, no requiere de un equipamiento sofisticado, son guías que están ampliamente difundidas y conocidas, aunque no siempre se respetan, y no hay evidencia de calidad el problema es que no tienen una evidencia de calidad que soporte un valor normal, y varios estudios han cuestionado umbrales de parámetros básicos como la presión de perfusión, la presión tisular de oxígeno, entre otros. El manejo personalizado, hoy por hoy se está en estudios experimentales, en series de casos. El monitoreo requiere de mayor expertise. Como dije, se reserva por lo general a trabajos de investigación. Muy pocas UCIs lo pueden aplicar y involucran un espectro reducido de pacientes que a su vez son seleccionados. Por otro lado, si bien su manejo dinámico lo hacen sobre conceptos estáticos. Pero, como mencioné antes, la heterogeneidad de los mecanismos que conducen a la injuria vascular y la dinámica de los mismos hacen poco seguro que existan valores universales. Entonces, el futuro es hacia un manejo cada vez más personalizado dependiendo del desarrollo de la tecnología. El objetivo de manejo de la hemodinamia en el stroke es básicamente la presión de perfusión cerebral. Para la preservación o la recuperación de la zona de penumbra isquémica, que Fischer la define de esta forma, como diferentes áreas dentro de la región isquémica que evolucionan en lesión cerebral irreversible en el tiempo y que esta evolución está críticamente vinculada a la gravedad de la disminución del flujo sanguíneo. Pero bueno, nos queda la disyuntiva que hacemos con un paciente que se nos presenta con hipertensión, porque ahí tenemos riesgo de hiperperfusión, de transformación hemorrágica y edema cerebral. Y a su vez, si intentamos hacer un tratamiento que disminuya la presión, corremos el riesgo de hipoperfusión e isquemia. ¿Qué nos recomiendan las principales guías y con qué grado de evidencia? Bueno, esto son las guías, las últimas guías de las americanas, salieron en el 2018 y se hizo una revisión en el 2019, que en el punto 3.2 plantea 4 aspectos vinculados a lo que es el manejo hemodinámico y en particular de la presión arterial. En el punto 1 menciona de la hipotensión y la hipovolemia que deben ser corregidos. Obviamente en estos pacientes lo que se intenta es que estén euvolémicos, no hay un nivel de presión que sea seguro, tampoco hay estudios que avalen la utilización de un tipo de fluido. Lo que sí tenemos claro todos los que trabajamos con neurocríticos es que no deben utilizarse fluidos hipotónicos, pero el nivel de evidencia en general es pobre. En el segundo punto de las guías ya se salta directamente al tratamiento de reperfusión y establece límites de presión arterial para ser candidatos a tratamiento con fibrinolíticos, básicamente de 185 y 110 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y diastólica respectivamente. ¿De dónde salen estos números? Bueno, en realidad estos números ya se manejaban, este rango de presión ya se manejaba en el estudio NID de 1995, que fue el primer estudio que demostró la eficacia del RTPA en las primeras 3 horas, que a su vez se basó en estudios observacionales previos con bajo nivel de evidencia donde se utilizó RTPA y otros fibrinolíticos. Y lo que concluye es que los niveles elevados de presión arterial sistólica y diastólica presentan un mayor riesgo de transformación hemorrágica, pero no hay un estudio que se enfoque directamente en cuál es el rango máximo. Los estudios ECAS y el IST3 muestran un aumento del riesgo de transformación hemorrágica del 10% por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión arterial sistólica de base. Pero tampoco hay un nivel exacto de presión arterial a partir del cual este riesgo comienza a aumentar. Entonces, por otro lado, también tenemos que este rango de presiones es una de las violaciones más frecuentes en el protocolo del RTPA, y hay un trabajo que ha analizado este punto y vio que estos pacientes en los cuales se viola el protocolo tienen un mayor riesgo de transformación hemorrágica. Pero ante la ausencia de una evidencia clara se sigue recomendando como contraindicación estos niveles. Las guías europeas básicamente plantean lo mismo, son un poco más duras en cuanto al nivel de evidencia, estamos hablando de evidencia en todo caso bajas,
Lo que sí plantean en estas guías es que aquellos pacientes en los cuales se presentan hipertensos, se puede hacer una reducción de la presión arterial y son candidatos a hacer un tratamiento de reperfusión, ya sea farmacológico o mecánico o ambos. Después pasamos, las guías pasan también a lo que es el tratamiento con trombotomía mecánica. En estos se usan los mismos rangos de presión que se usan para el tratamiento con RTPA. Básicamente los rangos quedaron como bisatergon de los estudios con frenilolíticos. Cabe mencionar que varios de estos pacientes incluidos en estos estudios habían recibido frenilolíticos previamente, lo cual sesga un poco estos rangos, y la mayoría de los pacientes por eso tenían una presión arterial menor a esos límites. De todas formas, la AJA también lo ha mantenido como un criterio igual al del RTPA, de presiones arteriales sistólicas y diastólicas menor a 110 antes del procedimiento. Lo mismo plantean las guías europeas en ese sentido, no hay evidencias. Lo que sí sugieren estas guías es que después del procedimiento la presión se mantenga a un nivel un poco más bajo aún, de 180 a 105 milímetros de mercurio, durante las primeras 24 horas después de tratamiento de trombotomía mecánica. En cuanto a las drogas que se pueden usar, bueno, estas son las guías americanas. En realidad hay drogas que nosotros no contamos, solo contamos con estas dos, con el abetalol y el alprelato. Ya no contamos con hidralazina, ni cardipina intravenosa tampoco realmente se cuenta. Si lo llevamos a la realidad nuestra, porque tenemos que hacerle algo a estos pacientes, bueno, podemos como semáforo plantear estas tres opciones: el abetalol y el alprelato, que contamos con ellos, como dije. En un segundo escalón, y ya con algo más de cuidado, el diltiazem, con la precaución de que es un potente vasodilatador, el atenolol y el metoprolol también se pueden usar. Y un último escalón serían los nitrovasodilatadores, que deben ser la última opción siempre. El cuarto punto de las guías plantea el uso de vasopresores. En esto, obviamente, el nivel de evidencia es más bajo aún y no hay un nivel concluyente. Básicamente se plantea el uso de vasopresores fundamentalmente en pacientes que han recibido trombectomía mecánica. Y esto en realidad puede tener un sesgo en el que estos pacientes muchas veces, para la realización del procedimiento, dependiendo del protocolo del centro, reciben sedación y reciben anestesia general, y eso les induce hipotensión, y lo que sí se ha demostrado que la hipotensión se asocia con la expansión del infarto y peores resultados funcionales a los 3 meses. Pero ¿qué pasa con el stroke sin criterios de tratamiento de reperfusión? Que, como dije, lamentablemente la realidad actual es lo que domina. La mayoría de los estudios han excluido a los pacientes con presiones arteriales sistólicas extremadamente elevados, que son considerados más de 200 o 220 milímetros de mercurio, y también ha sido muy diverso el tiempo desde el inicio del stroke en los que fueron enrolados estos pacientes. Los resultados de los principales estudios fueron neutros en los puntos de resultado funcional a los 6 meses, medido por la escala de Rankin modificada, la mortalidad, el infarto miocárdico y el nuevo stroke. La guía de la ESO sugiere un enfoque cauteloso para el manejo de la hipertensión en estos pacientes. No se recomienda una disminución agresiva de la presión arterial en las primeras 24 horas, a menos que los niveles sean extremos o exista una situación específica concomitante que requiera de un tratamiento. En resumen de las recomendaciones actuales, podemos decir que en el paciente con stroke no elegible para tratamiento de reperfusión no se recomienda el descenso de la PA, a menos que ésta sea mayor a 220 milímetros de mercurio, o el paciente presente una situación clínica que amerite un descenso de la misma, síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón, síndrome aórtico. En el caso de requerir tratamiento, no se recomienda ningún fármaco en particular, más allá de que mencionamos al abetalol y el alprelato como opción acá en nuestro país, y el objetivo de la reducción es de 15% en las primeras 24 horas de presión arterial sistólica. El paciente con stroke elegible para tratamiento de reperfusión, ya sea con RTPA o trombotomía mecánica,
Pese al pobre nivel de evidencia, se sigue considerando un umbral de presiones que estén por debajo de 185 y 110 de sistólica y diastólica respectivamente para evitar algunos de estos tratamientos, y si no se logra estos niveles, no se recomienda aplicar ninguno de los mismos. Una vez que el paciente recibe esos tratamientos, mantener la presión por debajo de 180 y 105 milímetros de mercurio respectivamente durante las primeras 24 horas después del tratamiento. Y en los pacientes que reciben trombectomía mecánica, la recomendación en los límites de presión es la misma. Hay algún trabajo que planteó una reducción intensiva de la presión en el periodo peri-trombectomía mecánica que no ha mostrado beneficios claros aún. Y en cualquiera de las situaciones anteriores se debe intentar mantener el nivel de presión arterial del paciente y evitar una variabilidad significativa de la misma. Porque la variabilidad de la presión arterial más allá del nivel también se asocia con mayores tasas de complicaciones hemorrágicas y peor resultado funcional a los 6 meses. Por último, una mención a lo que es el manejo personalizado de la presión arterial en el stroke. Se plantea principalmente en los pacientes que han recibido un tratamiento de reperfusión farmacológico o mecánico, pero también tiene un lugar en el seguimiento de los pacientes que no son candidatos a estos tratamientos y que tienen oclusión de los grandes vasos. Como dijo Pedro, en estos pacientes se prefiere un manejo no invasivo, y acá tenemos al Doppler transcranial y el NIRS, fundamentalmente como los primeros, como los métodos más accesibles. Fundamentalmente el NIRS es el que está utilizando más. Mediante este método lo que se mide es la oxigenación tisular cerebral y se calcula el índice de oxigenación y en respuesta a las fluctuaciones de la presión arterial media. En este trabajo de Petersen, lo que se hizo fue un registro continuo de la presión arterial media y el índice de oxigenación tisular. Se obtiene una curva característicamente en U. Esto también requiere de un software específico, por eso está limitado a pocos centros. Se toma como un umbral de autorregulación deteriorada una variación de 0.3. Esto se cruza con la curva de presión arterial y lo que se obtiene son unos límites superior e inferior de una supuesta curva de autorregulación modificada, y el vértice de la curva se correspondería con la presión de perfusión óptima o la presión media óptima, y sería el punto donde la autorregulación estaría más conservada. Se sabe que exceder los umbrales individualizados de autorregulación se asocia con transformación hemorrágica y peores resultados funcionales. Esto es dependiendo del tiempo en el que se mantenga por debajo o por encima de estos límites. Como ven en la curva inferior, que está contra C, ahí se ve que en este paciente, en naranja está la curva de presión arterial optimizada y la presión arterial media estuvo por debajo y por encima de esta presión durante un registro de 48 horas. Para terminar, la presión arterial es un parámetro clave en el manejo de la insuficiencia cerebral. Sin embargo, al día de hoy no existe una evidencia clara de cuál debería ser el rango objetivo de tratamiento para el seguimiento de un paciente en particular. Seguimos utilizando por ese target valores derivados de estudios de bajo poder estadístico previos al establecimiento del tratamiento de reperfusión como terapia estándar. Los pacientes que no reciben tratamiento de reperfusión, que es el grupo lamentablemente mayoritario, la situación es menos clara. El manejo personalizado de flujo sanguíneo, la prevención de perfusión cerebral a través de métodos no invasivos resulta prometedor, pero carece de validación en grandes estudios y es inaccesible para la mayoría de las UCIs y unidades de stroke. Y por el momento debemos razonar a cada paciente en su contexto y en base a eso tomar las adiciones, las cuales serán los objetivos de tratamiento en cada caso. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pasamos